Apocalipsis capítulo 4, verso número 3. Dice así: quiero soltar esta palabra y he titulado la enseñanza de hoy Garantía de su pacto, o la garantía de su pacto, es lo mismo. Titulado la enseñanza de hoy esta palabra, porque justamente, mire, todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos predicado en la cadena de ayuno y oración, los 7 días de ayuno, los 7 días de oración, cada día hemos estado soltando una palabra de Dios. Pero déjeme soltarte una palabra en esta preciosa y hermosa noche, y tiene que ver con los días que están al frente de nuestros ojos y que estamos viviendo. Ahora mire, algo muy interesante, sino que la palabra se va cumpliendo. Sabe que yo no sé cuántos saben que ya a partir de hoy, miércoles 10, está en las noticias, comienza el uso obligatorio de los barbijos en España, en todos los ambientes públicos. Ya comenzó hoy, este día miércoles 10 de enero, vemos cómo literalmente cómo se están activando cosas. Ahora, algo más le quiero decir. Estaba hoy hablando con el gerente de una empresa, ¿verdad? Y me dice este gerente que tiene un cliente que tiene su familia en Italia, y me contaba que en Italia también, a partir de esta semana, los lugares públicos también con barbijo. Entonces, ¿se acuerda que yo le conté un video de que me habían mandado la semana pasada un reel? Bueno, mis amados, sabemos los días que están. No vamos a entrar con miedo, temor. Ay, pastor, otra vez, no. Confiemos en el Señor, ¿está bien? No ignoramos lo que está pasando al frente de nuestros ojos. Eso comenzó esta semana en Europa, en algunos países, no en todos. Por lo menos España e Italia yo sé que sí. Pero mis amados, se habla de una nueva pandemia, se habla de una nueva crisis respiratoria, bla, bla, bla. Y mandaron un video en diciembre de todos los animales en una parte de China, donde estaban todos de golpe en una ciudad donde aparentemente salió un virus. Todos los murciélagos, ¿lo vieron eso o no? ¿Qué ve usted? No le gusta informarse. Bueno, está bien, a mí sí me gusta informarme. Pero justamente quiero soltarte una palabra de Dios para que tenga paz. Diga conmigo paz. No, ya no le gustó nada. Diga conmigo paz. Esta palabra de Dios es para que tengamos paz en medio de todo lo que nos rodea. Dice Apocalipsis 4:3. El que estaba sentado está hablando de Dios, tenía la apariencia que tienen las piedras preciosas, como el diamante y el rubí. Alrededor del trono de Dios, alrededor del trono de Dios, había ¿qué cosa? Un arco iris que parecía una esmeralda. Había alrededor del trono de Dios un arco iris que parecía una esmeralda. Pero preste atención en la primera parte, yo voy a explicar por qué. El que estaba como parado, ¿cómo? Estaba sentado. Preste atención a esto, yo voy a explicar por qué. Tiene una enseñanza profunda esa parte nomás. El que estaba sentado en el trono, está hablando de Dios, dice que le rodeaba un arco iris. Padre, es tu palabra, y por esta palabra queremos ser en esta noche ministrados, enseñados y capacitados. Que todo espíritu de distracción, que todo espíritu de interferencia, que todo bloqueo mental, que todo espíritu perturbador y atormentador sea roto y quebrado. Háblanos profundamente en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Génesis, por favor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 9, verso, ahí está, 16. Recién leímos, ¿qué libro leímos? Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos al primero, Génesis. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Verso 17. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris, Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Va de vuelta, verso 17. Entonces Dios le dijo,
al 17. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal de pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Preste mucha atención a la palabra en esta noche. En este mundo, literalmente, donde nada es seguro, donde nada es estable, en este mundo donde estamos en caos, en un mundo donde estamos en llamas, en un mundo literalmente donde nada es seguro, porque sabemos que nada es seguro. Una llamada, un mensaje, la ONU, ¿verdad? O la OMS hacen una indicación: mañana todo el mundo con barbijo, pasó mañana. O sea, de un día para el otro, como está pasando ahora en Europa, todo pasa a estar revolucionado. No hay nada estable, no hay nada seguro. Está toda una forma, todo, la economía, la salud, en el mundo entero. En el mundo entero. Justamente tenemos pastores amigos, ¿verdad? En Cataluña, amigos allá, y están pasando por el peor momento hídrico, problemas del agua. Es más, están trayendo barcos con agua y ellos tienen ahora un horario, por ejemplo, de 8 a 10, o como me explicaban los otros días, que tienen horarios para el agua y demás, por toda la crisis que están viviendo. Entonces nos damos cuenta que el mundo realmente hoy está totalmente dado vuelta, pero déjeme darte una palabra de seguridad, mis amados, porque vemos que nada, absolutamente nada es seguro. Ahora, sí tenemos algo, y lo quiero hablar en esta noche, que lo único seguro que tenemos se llama Dios. Lo único que hay seguro, que a nada, Dios nada le sorprende de todo lo que estamos viviendo. Dios ya lo sabía, Dios ya lo sabía lo que vamos a estar pasando hoy. Dios ya sabía lo que iba a estar pasando en esta hora, lo que vamos a pasar la semana que viene si nos presta la vida, el mes que viene, a fin de año. Dios ya lo conoce todo y lo sabe todo. Ahora, mis amados, el único que siempre estará en toda situación, el único que realmente sabe todo y tiene todo bajo control, se llama Dios. Que no te quede ninguna duda. Diga conmigo: Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Mi Padre y tu Padre. Qué tremendo. Volviendo a la enseñanza, el arco iris es algo que siempre llama la atención, ¿verdad? Por lo menos a mí cuando éramos chicos, ¿verdad? Llovía, salía el sol y ese hermoso arco iris. Pastor, pero vemos que el LGTB también, claro, como buen imitador que es. Porque en la Biblia vamos a ver que el arco iris tiene que ver con pacto, tiene que ver con la creación, tiene que ver con lo que Dios habla. Y por eso justamente todo el movimiento LGTB justamente usan el pacto, usa el arco iris y hacen exactamente lo mismo como imitadores pero para mal. Ahora, para representar el mal. Porque lo que es algo del pacto de Dios, sabemos que toda la gente que usa esas banderitas es como que están diciendo: yo estamos a favor de todo lo que es el movimiento del LGTB. Ahora, mis amados, el arco iris, como siempre recién dije, llama la atención. ¿Y cuándo? ¿Qué es? Según el diccionario, lo voy a decir solamente, lo voy a leer por una cuestión de llenar, más que llenar un espacio, explicar un poquito para ir a la base bíblica. ¿Qué es un arco iris? El arco iris, según el diccionario, sabemos, es un gran arco formado por diversos colores. Pero acá noté algo. ¿Qué es? Se genera como, pastor, fíjese, por la reflexión de la luz del sol, ¿no? Pero la luz y el agua dispersa en la atmósfera. La luz solar se descompone en el cielo por cada gota de agua que atraviesa. De ahí sale lo que es el arco iris científicamente. Ahora, volviendo a la base bíblica, vamos a ver algo interesante en esta noche. Quiero que me preste mucha atención. No se quede con la información, porque tenía mucha información, pero tampoco lo voy a bombardear con información. Decir: pastor, vengo información negativa. No, te hablo realidades que están pasando hoy. Pero déjeme darte una palabra de fe en medio de las realidades que nos toca vivir hoy. Sabemos del caos, sabemos la crisis, sabemos la hambruna, sabemos de todo lo que se viene, pero bendito sea Dios que hay una promesa del cielo. Podemos encontrar el arco iris en la Biblia. Lo leímos recién en Génesis, lo leímos también en Apocalipsis. Bendito sea el Señor, porque en Génesis, ¿cuándo aparece? Después del diluvio de Noé. Y ahí viene el arco iris. ¿Cuándo, pastor? Después del juicio.
Y la Biblia dice que Dios hace un pacto, que nunca más el juicio de Dios vendría a través del agua, sino que el juicio de Dios vendrá a través ¿de qué? Del fuego, dice la palabra. Ahora, el arco iris es un pacto. Présteme atención porque sé que le va a bendecir esta palabra. El arco iris es un pacto de Dios. ¿Un pacto de quién? De Dios que hizo con nosotros. Porque dice acá, entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto. ¿La señal de qué? De un pacto. Dice la palabra que yo confirmo. ¿Con quién? Con todas. O sea, estamos incluidos nosotros. Con todas las criaturas de la tierra. Mis amados, ahora también luego encontramos el arco iris. Volvemos por favor a Apocalipsis. En el libro Apocalipsis. Ahora lo interesante es que dice que estaba rodeando. ¿Rodeando qué cosa? El trono de Dios. Y él estaba sentado, pastor, estaba sentado. No, vamos a ver qué significa eso en la Biblia. Entonces, mis amados, él habla algo interesante ahí. Lo vemos en Génesis y lo vemos en Apocalipsis. Vemos que el arco iris, el pacto y la promesa de Dios está desde el comienzo hasta el final. Mis amados, y esto es algo importante, porque curiosamente está en el primer libro de la Biblia y en el último libro de la Biblia. Ahora, ¿qué significa? Desde Génesis a Apocalipsis pasaron, y todavía no terminamos Apocalipsis, pasaron miles y miles y miles de años. Sabemos que Dios es el Dios mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que Dios todo lo que nos promete y todo lo que Él nos habla lo sostendrá hasta el final. Vaya grabándose estos principios de lo que estoy hablando hoy. Dios dio el pacto del arco iris en Génesis y Dios habló del arco iris en Apocalipsis. Mis amados, durante Génesis y Apocalipsis han pasado miles y miles de años y faltan todavía algunas cosas más por cumplirse. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre ha estado desde el principio hasta el final. Y Dios todo lo que ha prometido, el pacto, Dios conmigo, lo cumplirá. Mis amados, su palabra y sus promesas y todo lo que hemos visto esta semana acá en Ayuno de Oración, bendito sea Dios, no cambian, Dios conmigo, no cambian. Ahora, en el medio, y acá está el secreto, en el proceso hay muchas cosas que pasaron y que pasan en la Biblia. Dios hizo un pacto en Génesis y Dios lo vuelve a hablar en Apocalipsis. Pero de Génesis a Apocalipsis muchas cosas pasaron. Dios nos habló del principio de la creación. Dios nos dio una palabra. Y hay cosas que todavía no se han cumplido. Pero déjeme decirte que lo que Dios habló de un principio en nuestra vida, hasta que se cumple esa palabra, hay muchos procesos en nuestra vida. Hay muchas cosas que hemos estado pasando. Pero en todos los procesos que hemos vivido y que nos tocará vivir hasta que Él venga, mis amados, Dios sigue siendo el mismo. Y Él sigue sosteniendo sus verdades eternas. ¿Me está siguiendo hasta aquí, verdad? Bien. Ahora, y eso es, porque en el tiempo que hay entre que Dios hace una promesa y la promesa se cumpla, hay un periodo de pruebas. Por eso, ay, pastor, y Dios nos dijo, y Dios nos habló, y ahora que se habla de este problema de vuelta, de enfermedad respiratoria, de vuelta a la crisis, de vuelta al caos social, de vuelta al problema económico, de vuelta a la hiperinflación. Dios, ¿hasta cuándo? Mis amados, sepamos eso. Dios sigue siendo el mismo Dios, y todo lo que Él ha hecho como Dios de pacto, lo que ha prometido, lo cumplirá. ¿Por qué te digo esto? Porque en medio del caos y los procesos, si Dios habló que iba a sostener a su pueblo, y conmigo, Él me sostendrá. Si Dios habló que iba a protegernos, cuidarnos, proveernos, sustentarnos y librarnos del espíritu de muerte, así será. Porque aunque hoy estemos en el proceso, todavía no hemos llegado al final de Apocalipsis. Por eso todo lo que Dios habló, en Él es sí y amén, y así será, como hablamos el día domingo. A pesar de todas las noticias que nos rodean, Dios sigue siendo Dios. El compromiso de Dios con la humanidad, leíamos en Génesis, dice, porque esto es para todo ser viviente, es para usted y es para mí. Mis amados, el compromiso de Dios con la humanidad, el compromiso de Dios con tu familia y con mi familia, el compromiso de Dios con tus hijos y mis hijos, el compromiso de Dios con nuestra economía, con nuestra salud, el compromiso de Dios, bendito sea Dios, y lo que Dios ha hablado, todo nuestro futuro en el Señor, lo que Dios habló se mantendrá intacto, bendito sea Dios, porque Dios sigue
siendo el mismo. Grábese esto. ¿Por qué? Porque todas las noticias que escuchamos, veo que a lo mejor usted no ve muchas noticias, pero uno ve y uno escucha, uno lee, uno estudia y uno va escudriñando. Y lo que días que se vienen no son sencillos, pero hay una palabra de seguridad, que hasta que el Señor venga a buscarnos, bendito sea Dios, aunque se cumpla la última tilde de Apocalipsis, Dios seguirá siendo Dios, el mismo protector, el mismo Dios de pacto, que no nos dejará ni nos va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mira acá. Leemos, volvemos a Apocalipsis, por favor, que el arco iris, dice, rodeaba el trono donde Dios estaba sentado. Escuche que esto es interesante. Y esto es un dato muy importante, y aquí lo puse tal cual. Bíblicamente, en la época bíblica, un rey se sentaba en el trono. ¿Para qué, pastor? Un rey se sentaba en el trono cuando iba a dar una palabra de gobierno. Escuche que esto es importante, para que entendamos por qué Apocalipsis habla de esto. ¿Cuándo lo habla Apocalipsis 4? Fíjense. Después Apocalipsis 2 y 3. Sí, pastor, chocolate por la noticia. Pero Apocalipsis 2 y 3 habla de las 7 iglesias, los 7 espíritus, de los últimos espíritus antes que Cristo venga. Entonces, después, o hablando de los tiempos postreros, es que se cumple esta palabra y se está cumpliendo ahora. Miren, mis amados, la Biblia dice que no se sentaba el rey en cualquier momento, sino que cada vez, escucha acá, que el rey se iba a sentar en el trono, era porque iba a dar una palabra de gobierno, y todo el mundo prestaba atención, los escribas, toda la gente, la guardia imperial, toda la gente estaba ahí, toda la gente estaba, cuando el rey se sentaba, estaba prestando atención. Por ahí uno ve las películas que el rey, no, cuando el rey se sentaba en el trono, todo el mundo prestaba atención, porque el rey iba a dar una palabra de gobierno, una palabra de autoridad, el momento en que iba a soltar algo, mis amados. ¿Cuándo, pastor? Cuando el rey iba a ejecutar una palabra con poder. Escúcheme. Cuando el rey iba a ejecutar una palabra con poder. Número 2, cuando el rey iba a dar una orden. Entonces, cuando el rey iba a ejecutar una palabra de poder, cuando el rey iba a ejecutar una orden, bendito sea Dios, cuando iba a dar una palabra de gobierno, el rey tenía que estar sentado en el trono. ¿Qué significa esto? Quiere decir que nuestro amado Dios está en el trono, y la Biblia dice que está rodeado de un arco iris. ¿Por qué rodeado de un arco iris? ¿Qué significa el arco iris? El Dios de pacto. Quiere decir que hoy, en medio del caos, en medio de la crisis, preste atención y vaya hilando lo que estoy predicando, mis amados, en medio de las malas noticias, en medio de todos los caos que nos rodea, que escuchamos por ahí, el Dios de pacto está sentado en el trono. Quiere decir que está a punto de soltar una palabra una palabra de autoridad, una palabra de gobierno, una palabra. Y yo creo que la palabra que está soltando nuestro Señor al mundo espiritual, y es preparándonos antes que Él venga. Y como Él está buscando y preparando una novia, una esposa sin mancha y sin arruga, yo estoy entendiendo que como Dios nos está preparando su pronto regreso, su palabra de autoridad y su palabra de gobierno es: cuiden a mi pueblo, cuiden a mi novia, cuiden a mis hijos, bendito sea el Señor, prepárenlo. Y para estar plenos en el Señor, Dios nos ha dicho que no nos dejará ni no nos soltará hasta que Él venga. Entonces, para que entendamos esta palabra, en medio de todas las malas noticias, en medio de todos los caos, en medio de todas las crisis, en medio de todo lo que se está avecinando, nuestro buen Padre Dios está sentado en el trono, bajo una palabra de gobierno, arco iris, bajo una palabra de pacto, y Él está soltando órdenes al mundo espiritual, diciendo: no importa lo que diga este sistema perverso, no importa lo que diga un Fondo Monetario Internacional, no importa lo que diga la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no importa lo que digan, yo he prometido cuidar a mis hijos, proteger a mis hijos, sustentarlos hasta que yo vaya a buscarlos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es fundamental, que te sea revelado, porque entonces te daría seguridad y caminaríamos en paz en medio de las crisis que nos rodean. Entonces, el momento de ejecutar su poder, el rey se sentaba y soltaba la palabra. Y el arco iris, como leemos aquí literalmente, el del Dios Todopoderoso está hablando literalmente que todo lo que Él hablaba y habla está sustentado por su palabra de pacto, que Él no la va a romper. Pastor, pero yo no siento la cobertura. ¿Y por qué saliste? Dios sigue siendo el mismo. Dios está acá. Nosotros, mientras estamos con Él, orando, adorando, viviendo en santidad, ahí estamos. Pero cuando yo me alejo de Dios, Dios no es malo. Yo solo salgo de la cobertura. ¿Cómo, pastor? Mediante el pecado, el desorden, la rebelión.
Yo solo salgo a la cobertura de Dios y el diablo se aprovecha. Pero cuando yo vuelvo a Dios, estoy protegido por Él. Pero soy yo el que salgo. No es Dios que se mueve. Somos nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos culpar a Dios de algo que estamos haciendo mal nosotros. Ahora, mis amados, volviendo a la palabra principal. Nada puede impedir. Porque cuando Dios es un Dios de pacto, y Él como Dios, y Él como Rey, sentado en el trono, gobernando, soltando palabras de autoridad. Mis amados, cuando Dios suelta una esto tiene que llenarte de paz, de gozo. Cuando Dios suelta una palabra de autoridad, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad, no hay infierno, no hay tormenta, no hay adversidad. Nada puede impedir, absolutamente nada, ni siquiera la condición caída puede impedir que cada promesa que Dios nos habló en Él son sí y amén. Diga conmigo, sí y amén. Mis amados, aunque el mundo esté en llama, aunque hoy se escuchen las peores noticias, porque se avecinan cosas que no nos gustaría, pero no importa lo que se pueda avecinar, tenemos la paz y la seguridad que Dios nos ha dicho desde el principio que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, estaremos seguros. ¿Por qué digo esto? Para complementar que todos los 7 días, las palabras que hemos soltado, las palabras que hemos predicado, las palabras que hemos ministrado, todas las palabras que es un Dios de pacto son sí y amén, todo lo que Dios nos habló. Por eso vaya prestando atención y repase todo lo que hemos predicado, todo lo que hemos predicado esta semana. No hay demonio, no hay tormenta, no hay adversidad, nada ni nadie de este mundo y fuera de este mundo va a impedir que Dios cumpla y todas las palabras y las promesas que Él hizo para nuestras vidas. Aún en medio de esta situación que nos rodea, diga conmigo, Dios sigue siendo Dios. Dios es fiel. Él está a nuestro lado. Él es inamovible. Somos nosotros que nos movemos. Somos nosotros que nos alejamos de Dios. Dios es inamovible. Él no se mueve. Él no se mueve. Y nada de lo que vivas, ni nadie lo va a sacar a Dios de nuestro lado, ni siquiera el infierno. Dios está comprometido en su misericordia. Conmigo, Dios me sostiene. Dios nos dio una palabra, acuérdese en la cadena de ayuno. Lo voy a leer de vuelta, Isaías 46:4, por favor. Dios nos dio una palabra y Él cumplirá su promesa, aún en la vejez. Ahí está hablando de un apocalipsis nuestro físico, me refiero en los tiempos postreros. Aún en la vejez, cuando ya peine canas, ¿qué dice? Yo seré el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo seré el mismo. Yo seré el mismo. Yo os sostendré. Yo os hice y cuidaré de vosotros. Yo mismo te sostendré y yo mismo te libraré. Mis amados, aún la vejez vendría a ser los tiempos posteriores al apocalipsis nuestro físico. En los tiempos posteriores Dios dice tranquilo, en la medida yo soy el mismo Dios en Génesis y Apocalipsis y en todo el proceso, aunque escuchemos malas noticias, aunque veamos cosas que no nos gustarían ver, Dios ha prometido cosas y Él las cumplirá. Aún en la vejez, cuando ya peines canas, yo seré el mismo, yo te sostendré. Toma esta palabra, mi amado. Yo te hice y cuidaré vosotros y te sostendré y te liberaré. Debes creer que en medio de la crisis y el caos global, Dios ha prometido sostenernos. Dios ha prometido cuidarnos. Vamos, iglesia, créalo. Tome esta palabra. Yo estoy cansado del día, el calor, la humedad, o vine cansado de la cadera. Pero mis amados, estas palabras te tienen que confirmar. Y estoy soltando esta palabra justamente para darle el sello a todo lo que hemos vivido en los 7 días. Saber que todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Él habló, hasta nuestros últimos días se van a cumplir. Bendito sea mi Señor. Entonces, el arco iris nos recuerdan que aunque hayan pasado años, pastor, pero Dios me dio una palabra hace 10 años atrás y no la veo. Aunque hayan pasado semanas, años, décadas, todo y camandará que lo que Dios habló lo va a cumplir. Créalo, créalo, mi amado. Dios sigue siendo Dios en medio de una crisis. Dios sigue siendo Dios en medio de una adversidad. El pacto de Dios es tan firme y tan inmutable como Él. El hombre no puede hacer pacto con Dios, lo he dicho más de una vez, porque muchas veces como hombres fallamos.
El pacto es algo irreversible, el pacto es algo que no se rompe. Y nosotros cuántas veces nos equivocamos y rompemos promesa. El hombre promete cosas, el hombre puede hacer una promesa, puede hacer un voto, pero el pacto lo hace Dios. Ahora, esto significa que el pacto de Dios con nosotros es que Él venga a las peores crisis, Él cuidará de su pueblo, Él cuidará de sus hijos, porque su pacto dice que nos librará, no solamente que nos sostendrá, sino que ¿qué? Nos librará, no solamente, miren mis amados, lo que usted cree lo va a ver, lo que yo confieso, lo que yo creo. No te olvides, dice, conforme es su pensamiento, dice Proverbios 23, conforme es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Entonces lo que yo creo, lo que yo me muevo. Entonces, como hemos hablado toda la semana de ayuno, yo puedo estar creyendo en lo que el diablo dice, en lo que habla el sistema, lo que habla y pervierte tu mente, tu corazón, o yo le voy a creer a mi Señor. Mis amados, el Dios de pacto con nosotros es el que nos va a librar en las peores cosas. Y no solamente que nos va a librar, sino que nos va a sustentar y nos va a sostener. ¿Cuántos creen esa palabra? Su pacto es que en medio de las crisis, en medio de la hambruna, Dios nos va a sustentar. Su pacto es, como dije recién, en medio de la hambruna, pastor, pero se habla porque se habla de la crisis, de los problemas, de la hiperinflación y se vuelve a aumentar todo, mis amados. Su pacto es, si todo el sistema perverso hoy nos habla, pero créalo y muévase en esta promesa. Si todo el sistema de hoy te habla de la hambruna, la crisis, de la superinflación, Dios está por encima de eso. Su pacto siempre, ¿cuál es el pacto de Dios? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es la promesa del cielo? Es hasta que yo cumpla, hasta que lleguemos al Apocalipsis, como yo estoy sentado en el trono y me rodea el arco iris que simboliza el pacto. Bendito sea mi Señor. Y Él nos habla y Él nos dice que en medio de la hambruna, en medio de la crisis económica, su provisión estará mayor, siempre será mayor. Crea la palabra. En medio del caos social, en medio de la adversidad, su pacto es cuidarnos y protegernos. Y esto es verdad. En medio de toda la adversidad, su promesa es, en medio de todo el estallido social. Si habla un estallido social, claro, ahora hay mucha gente en enero, aún todos los sindicalistas están de vacaciones. Ahí están los que están defendiendo el pueblo, están de vacaciones, pero están hablando después del 15 y el estallido social. En medio de un estallido social que se pueda estar hablando, pase o no pase, digan lo que digan, mis amados, es que Dios va a protegernos y Dios va a cuidarnos. Es más, dice Filipenses 4:7, en medio de cualquier estallido social donde la gente está totalmente confundida, dice, así experimentarán la paz de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, sus hijos. Dice que supera todo lo que podemos entender. Mis amados, no solamente que va a superar todo eso, sino que la paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos. Acá está el secreto. ¿En quién? Entonces, como predicamos en la cadena, mientras nuestra mirada esté puesta en Jesús, se hablen los estallidos sociales que hablen, se diga lo que diga, y nosotros estaremos en paz y tranquilos. Es algo que humanamente es imposible. ¿Cómo vamos a estar en paz donde todo el mundo está en caos? La Argentina, que le quieren prender fuego, dicen algunos. Ya hay más de 500 intendentes en contra del DNU del presidente y no sé qué y no sé cuánto, y quieren hacer esto y lo otro. Mis amados, nosotros tenemos que orar por el presidente, tenemos que orar por nuestra nación. Mientras tanto, dejemos que Dios opere, y mientras tanto Dios dice, yo voy a cuidar tu mente, voy a cuidar tu pensamiento. Humanamente es imposible, porque dice que supera todo lo que podemos entender. Hay cosas que no entendemos, pero Dios en su pacto eterno desde el trono está diciendo, tranquilo chicos, tranquilo iglesia, tranquilo hijos míos, porque yo prometo, y estoy sentado en el trono, dice Apocalipsis 4, estoy sentado en el trono prometiendo que en medio de cualquier estallido social yo voy a darte paz en medio de eso, y estarás tranquilo y estarás seguro, y voy a proteger tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, y esto significa que por causa del pacto de Dios, wow, a mí esto me llena de paz, no sé usted. Y Kamandarabakaya. Pastor, pero si habla de recesión económica, no nos va a faltar nada. Pastor, si habla de toda la crisis humanitaria, estaremos cuidados por el Señor. Vamos, iglesia. Esto tiene que llenarnos de fe y de esperanza. ¿Por qué te suelto estas palabras? Porque uno está visualizando los días que se vienen. Pero entendemos de quién dependemos. Bendito sea el Señor. En quién confiamos.
El pacto de Dios con nosotros significa que cuando estemos caminando ahí por donde quiera que caminemos, sabemos que habrá espíritu, porque eso dice la Biblia, en los tiempos postreros el diablo saldrá con gran furia, con un espíritu de muerte. Aunque haya espíritu de muerte, nosotros no lo vemos. Hay espíritus de muerte, y espíritu de muerte no quiere decir que te van a matar. Tiene que ver con la depresión, con la angustia. El espíritu de muerte es mucho más amplio. La tristeza, la angustia, el esconderte de situaciones. Pero cuando nosotros, aunque no veamos el mundo espiritual de maldad, hay una promesa y un pacto de Dios que nos cuidará y no podrá tocarnos. ¿Por qué, pastor? Porque cuando venga el infierno quiere hacernos daño, ellos verán que hay un hombre, una mujer de Dios ungidos por el Señor, donde hay una promesa de Dios aquí arriba de nuestras cabezas, aunque no lo veamos, donde Dios ha dicho su pacto: yo voy a cuidarte, voy a protegerte, voy a sustentarte. Entonces ese espíritu de muerte, lo mismo que pasó allá en la tierra de Gosén, pasará el largo y no tocará nuestra morada. Bendito sea Dios. Ninguna plaga, ningún espíritu de muerte va a tocarnos. Crea la palabra y crea que hay un Dios de pacto, que Él ha prometido cosas y la cumplirá. Y Él está sentado en el trono. ¿Por qué, pastor? Y Kamandarabakaya, se lo dije recién. Cuando un rey se sentaba en el trono era porque estaba a punto de dar una palabra de gobierno, una palabra de autoridad. Y nuestro amado Dios está soltando palabras de autoridad desde el cielo, diciéndonos: shh, y Kamandarabakaya, paz. Así experimentaremos la paz de Dios, que supera. Humanamente es imposible tener paz en medio de estos caos, pero que supera todo. ¡Wow! Lo que podemos entender. Humanamente no lo entendemos. Todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios, no solamente que dice la palabra que nos cuidará, sino que dice que nos cuidará, sí, nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque el corazón está ligado a la mente. El corazón tiene que ver con las emociones, la decisión y su voluntad. Por eso, mis amados, en esta preciosa, gloriosa y hermosa noche, hágase fuerte en el Dios de pacto. Que aunque afuera rica manda ya estén vomitando lo peor, entiéndame la expresión y perdóneme la expresión, pero para que me entiendan, aunque el infierno esté tirando lo peor, nosotros en Cristo, bíblicamente, da la autoridad para revertir eso. Lo que estés viviendo hoy, lo que esté pasando hoy en tu vida espiritual, en tu vida emocional, el diablo quiere dañarte y quiere pararte, pero Dios, todo lo que estamos viviendo y todo en el ámbito que sea, permitido por Dios, siempre con un propósito eterno. ¿Cuál es? Crecer y avanzar y movernos en el Señor. Él ha prometido hasta que Él venga a buscarnos. Hasta que Él venga a buscarnos. Y más en estos tiempos, más sensibles tenemos que estar a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en estos tiempos, ahora, en estos tiempos, es en estos tiempos donde Dios tiene que cumplir su palabra, que Él está preparando a su novia, a la esposa de Dios, que somos nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para cuando Él venga pronto, que nos encuentre sin mancha y sin arruga. Es ahora que Dios está soltando palabras de directriz y se cumplirá todo lo que Él nos ha prometido. Yo creo esa palabra, pero para eso hay un secreto. Mientras nosotros, ¿qué? Vivamos como vivamos en Cristo Jesús. ¿Quieres ver todo lo que Dios ha prometido? Vivamos en Cristo Jesús. Nos hagamos fuertes en el Señor, no en las mentiras de un sistema perverso. No todo lo que este sistema ha inventado. Lo ha inventado. Todo se ha sido inventado ya para dañar, para lastimar. El tema es que meten mentira a la gente y se lo cree. Quiero terminar así, oramos. ¿Por qué hay tanta gente que se autoconvence que está bien que estén dos hombres juntos o dos mujeres juntos? Dios creó al hombre y la mujer, no creó otra cosa. Perdóneme. Dios creó al hombre y la mujer, como dije una vez. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. No hizo a Eva y Juana. Dios hizo a Adán y a Eva. ¿Y por qué? Ahora hay tanta gente que hasta se ofende cuando usted no piensa igual que ellos. Ah, no. ¿Cómo? Los otros días fui a pagar un impuesto
y en un pago fácil sale en pleno shopping, un centro comercial. Voy a pagar un impuesto en un pago fácil y sale una cajera y se encuentra, ahí estaba lleno de gente, era para denunciarlo realmente, un patio de comida lleno de niños y demás, estaba haciendo fila para pagar, pero le da un beso a la novia, la mujer a la otra mujer, pero un beso, eso apasionó que ni las películas. Y yo miré y digo, no puede ser, y la gente miraba, algunos se sonreían, hasta la gente piensa que es normal. Eso es lo que este sistema te quiere imponer, como que es normal la crisis y los problemas. Pero Dios nos dice otra cosa. ¿En qué vamos a basarnos, mis amados? En sus promesas eternas ya. Que no te sea algo normal todo lo que estamos viviendo. No, todo lo que estamos viviendo que sabemos que no viene de Dios es anormal. Caminemos en sus promesas eternas. Nos movamos en el Dios de pacto, en lo que Dios ha dicho a su pueblo. Vamos literalmente a pedirle a Dios que toda la maldición que el diablo ha soltado se pueda revocar en bendición. Y conmigo, toda maldición que el diablo ha soltado, se ha revocado en bendición, porque Dios es un Dios de pacto. Crea su palabra desde Génesis a Apocalipsis, y en el proceso hay cosas que no nos van a gustar, pero lo que Dios dijo, así será. Padre, te adoramos en esta noche. Siendo las 9:15 pasadas ya, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra. Señor, bendito eres en esta casa. Señor, bendito eres en esta noche. Señor, bendito eres en este lugar. Padre, hoy dejamos toda carga, hoy dejamos toda aflicción, hoy dejamos toda preocupación, hoy dejamos todo afán, toda ansiedad, todo temor. Hoy dejamos absolutamente todos los pies de la cruz. Gracias. Invocamos al Dios de pacto. Invocamos tu nombre, Dios. Tú eres el Dios que todo lo cumples, que todo lo que tú dices así es y así será. Todo en ti es sí y amén. Por eso, Dios, veíamos de Génesis que tú eres el Dios de pacto, y cuando habla del arco iris, ahora no solamente, Señor, en Génesis, del comienzo de nuestra vida, del Génesis, del comienzo de la Biblia y el comienzo nuestro, también hablas de un Apocalipsis. En el final, los tiempos posteriores, Dios, siempre tú has hablado y has demostrado que eres el Dios de pacto. Siempre cuando se ve un arco iris, según Génesis, y tu palabra es que tú estás hablando el pacto hacia la humanidad, y el pacto de tu humanidad, el pacto a tu iglesia, el pacto a tus hijos es que en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, tú guardarás a nosotros, tu pueblo, tú nos protegerás, tú nos cuidarás, nos vas a proveer. Creemos esa palabra. En medio de cualquier estallido social, esa paz de Dios que solamente está en el cielo, esa paz que hoy está en el cielo y gobierna en el cielo, esa paz va a inundar nuestra vida, esa paz va a inundar nuestros corazones, esa paz va a inundar nuestra casa, nuestra familia, esa paz que viene solamente de ti. Hoy nos hacemos fuerte en medio de la tristeza, de la angustia. Reinará en nosotros tu gozo, el gozo de tu salvación. Por eso, Dios, cómo no amarte, cómo no adorarte y cómo no exaltarte, porque el Dios de pacto ha prometido guardarnos, cuidarnos, protegernos, sustentarnos. Dios, gracias. Y yo tomo la palabra de Proverbios 4:18, que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, la gloria, y hasta que tú vengas a buscarnos, queremos ir en aumento, queremos ir en crecimiento, queremos movernos bajo tu aprobación divina, la aprobación eterna, la aprobación del Todopoderoso Dios, no lo que un sistema perverso nos quiere imponer, mentiras efímeras. No, Señor, nos moveremos en tus promesas y en tus verdades eternas. Por eso saca de nosotros la tristeza, la angustia, el desánimo, la desilusión. Quita de nosotros todo espíritu de cobardía, de temor. Nos hacemos fuertes en tu palabra. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Padre, hoy queremos, Señor, tener tu
promesa, Dios, movernos en ella. Señor, caminando bajo la provisión del cielo en todos los ámbitos, provisión espiritual, la provisión emocional en nuestra casa, la provisión y el sustento en el servicio, en lo que hacemos, también en nuestra salud física y también en la finanza. Rica mandaraba candiribikatarabacaya. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos, te adoramos. Señor, ayúdanos, Dios, a desechar el pecado, a desechar la maldad, a rechazar lo que no viene de ti y movernos solamente en tus verdades, en tus promesas, Dios, en tu paz, en tu gozo, en tu libertad. Te amamos, te honramos, te adoramos, Dios. Saca toda tristeza. Vamos, iglesia, ora, quita toda la angustia, toda la tristeza de los corazones y la paz reina en cada vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, en medio de los caos, en medio de las crisis, en medio de todos los problemas. Dios, queremos tus verdades eternas. Rica mandaraba candiribicaya. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos, Sico bondorobocaya. Te adoramos, te exaltamos y te damos gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.